una parte de mí es muy distraída y no se da cuenta de nada, pero otra es como una especie de notario que va apuntando y que cuando necesite ese personaje va a sacar. Tú me preguntabas, Luis, que si conozco esa clase social. Sí, la conozco. Además, la conozco mucho más como un observador que como un participante, porque la ventaja que tenemos los tímidos, alguna vez ventaja teníamos que tener, es que nos cuesta mucho relacionarnos con las personas, pero por esa misma razón somos muy observadores y nos damos cuenta de cómo mueve las manos una persona, o cómo se ríe, o cómo mira de soslayo, si mira de frente, no mira de frente. Entonces, cuando la gente es muy participativa, muy extrovertida, no registra las cosas porque está actuando, está interactuando con el resto de la gente. Pero los que somos tímidos y estamos más en segundo plano y hablamos poquito, sí nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces a mí me interesaba retratar ese estrato social porque me da la impresión de que en la literatura española al menos no está muy retratado, por un lado, y segundo, los retratos que hay son un poco como caricaturas. Terence Moix intentó hacer una novela sobre esa clase social, entonces imaginaba, por ejemplo, que todas las señoras iban con Pamela y fumaban con boquilla y cosas así. Es falso, absolutamente. Nadie va con Pamela en la vida diaria ni fuma con boquilla. Entonces me interesaba eso y me interesaba también hacer que en esta novela, bueno, en otras que he escrito, siempre sea como un mosaico de personas muy variadas. Es otra ventaja que tiene la literatura policíaca, que puedes meter personajes muy distintos. Yo he copiado varias cosas a Agatha Christie en este libro, porque aunque es verdad lo que dices tú, que al final se volvió muy artificiosa, pero eso es lógico, porque cuando has escrito 60 novelas de asesinatos, o te repites, cosa que ella no hace, o llega un momento que rozas lo inverosímil. Pero sí le he copiado varias cosas, porque escribir, lo digo pues si alguno de ustedes se quiere dedicar a esto, es ser un poco como un vampiro. Entonces tú vas chupando de aquí, chupando de allá. Luego toda esa sangre la tienes que procesar y convertirla en otra cosa, porque si no es un plagio, ¿no? Pero sí se puede tomar cosas de cada uno. Por ejemplo, yo a Agatha Christie le he robado para este libro la forma en que presenta a los personajes. Hay una novela suya que se llama Cianuro Espumoso, que además es el título del libro, del barco en el que tiene lugar el asesinato. Y entonces lo que hace Agatha Christie para presentar los personajes es bastante complicado para un escritor, lo digo también pues si alguno de ustedes quiere intentarlo, es bastante complicado el presentar muchos personajes al mismo tiempo, porque el lector se lía y no sabe de quién está hablando. Antiguamente las novelas de Agatha Christie aquí en España tenían un mapita, ¿te acuerdas? Tenía como y decía, fulanito de tal, doctor, tiene 25 años y cojea del pie derecho. Está enamorado de la hermana. Exacto, sí. Y eso simplificaba bastante, pero si no, la presentación de los personajes en las novelas policíacas, sobre todo cuando se encuentran todos en el mismo sitio, es bastante compleja. Agatha Christie en Cianuro Espumoso tiene un truco bastante bueno que es cuenta qué está haciendo cada uno de los personajes cuando se entera que ha muerto el personaje, el personaje que crea toda la intriga, ¿no? Entonces dice, cuando descubrieron que Rosemary había muerto, Mrs. Petitflin de Petitflun estaba tomándose una taza de té. Entonces hace una breve descripción de fulanita y tal. Y después habla de otro personaje y dice, cuando descubrieron que Rosemary había muerto, el doctor White, no sé qué, estaba subiéndose al autobús y alguien le dijo en ese momento que había ocurrido tal cosa. Entonces yo ese truco se lo he copiado para presentar a los distintos personajes, que es cuando reciben la invitación de Olivia para asistir para que suban al barco a donde va a tener lugar el asesinato. Después, por eso digo que es un poco de vampirismo, ¿no? Pero claro, tienes que hacerlo distinto. Si Agatha Christie decía que cuando habían recibido la noticia era que había muerto fulanita de tal, en este caso es cuando reciben la invitación a subirse al barco. Después, a Hitchcock, que es el director de la película Rebeca, que yo creo que la mayoría de la gente recuerda más la película Rebeca que la novela, a pesar de que la novela es muy interesante y sobre todo presenta
diferencia considerable con la novela de Hitchcock. Les voy a contar un poquito de qué va, porque a lo mejor ustedes no la recuerdan o no la han visto. Es una mujer que se casa con un hombre viudo al que conoce en Monte Carlo, y entonces vuelve y se da cuenta de que toda su vida está ensombrecida por el fantasma de la primera mujer de este señor, que se llamaba Maxie Winter, y todo el mundo le habla de Rebeca, por qué Rebeca era tan guapa, por qué Rebeca cómo recibía a los invitados, por qué Rebeca era tan simpática, por qué Rebeca... Entonces está todo el día obsesionada con esta mujer, hasta que al final del libro descubre que su marido no solo odiaba a la tal Rebeca, sino que la había matado. Y bueno, pues Hitchcock tuvo que tunear un poquito esto, porque en Hollywood no se admite que los personajes buenos, en este caso el señor de Winter, que era el protagonista, fuera un asesino. Así que tuvo que decir que de Winter, una vez que Rebeca lo había confrontado, te voy a contar esto porque es importante, a todas estas, Rebeca, que era malísima, igual de malísima que Olivia, se entera que tiene un cáncer, y entonces, como no quiere morir sufriendo por una enfermedad tan dura, incita a su marido a que la mate y le empieza a decir cosas terribles, y que el hijo que está esperando es de otra persona. Era mentira, no estaba embarazada, tenía un cáncer, pero lo provoca hasta tal punto que él la mata. Bueno, entonces esta es la parte que Hitchcock tuvo que tunear, porque un personaje protagonista no puede ser el malo de la película y no puede ser un asesino. Así que lo que dijo Hitchcock es que en una pelea ella se cae de espaldas y se mata. Pero en la novela original es así. Y entonces yo ahí tomé de la novela de Daphne du Maurier o de la película de Rebeca la idea de que Olivia a su vez también está enferma y no quiere morir sufriendo por una enfermedad terminal, sino que invita a todo el mundo a que la asesinen. Ahora es vuestro turno, que hagáis alguna pregunta. Estoy seguro que tenéis alguna curiosidad. Tenemos que bajar de este púlpito. Estamos aquí, el micro ya estabais. Este púlpito. Venga, damas y caballeros, no sean tímidos, hagan preguntas. Ay, mira, ya tenemos a Andrea. ¿Cuántos libros te has leído en tu vida? ¿Cuántos libros? Me gustaría preguntarte que cuál de tus libros ha sido el más gratificante para ti y por qué. Bueno, eso es como si le preguntas a un padre que a cuál de sus hijos quiere más. Es muy difícil, porque cada libro tiene un significado especial para mí. Por ejemplo, Pequeñas Infamias le tengo mucho cariño porque gané con él el Premio Planeta. Después, La Bella Otero, que es una biografía, es un libro que quiero mucho porque está escrito en un momento muy complicado de mi vida. Mi padre y mi marido murieron en el mismo año con 2 meses de diferencia, y entonces, en vez de sentir lástima de mí misma, me dediqué como un detective a seguir los pasos de este personaje por el mundo e intentar recabar información para escribir la biografía. Así que le tengo mucho cariño por eso, porque me ayudó a sobrellevar una gran pena. A este le tengo cariño porque es mi bebé y acaba de nacer. O sea que no sé realmente cuál no puedo elegir un libro favorito, sino que todos significan algo para mí. Que como has hecho referencia antes a Dickens y también el libro a las novelas de Agatha Christie y eso, que te quería preguntar que si tuvieras que elegir a un autor, ¿cuál sería tu escritor favorito? Vaya. Mi escritor favorito de todos. Bueno, antes te había mencionado Dickens porque le he copiado muchos trucos a Dickens y ha sido como un maestro para mí, pero tengo otros muchos autores que me interesan y que releo, porque la ventaja de los libros buenos, a diferencia de los libros, por ejemplo, de autoayuda, que se supone que dan respuestas, es como ser feliz toda la vida, cómo casarse con un millonario y estas cosas,
Los libros buenos no dan respuestas, lo que hacen es suscitar un montón de preguntas para que sea uno mismo el que vaya construyendo su verdad, ¿no? Entonces, hay cantidad de libros que yo he leído y que me han ayudado a crecer y a progresar. Mira, por ejemplo, hay un libro que se llama El rojo y el negro, que está escrito por Stendhal, que es un autor francés de mediados del siglo XIX, y que me pasó una cosa muy curiosa, porque cuando yo lo leí, la verdad es que no me llamó mucho la atención. Es la historia de un chico que quiere hacerse rico y millonario y importante y no sé cuánto, y entonces, bueno, empieza seduciendo a la mujer de su jefe, y después se casa con un aristócrata en París y cada vez es más importante, cada vez tiene más dinero, le va mejor, y un momento dado, sin saber muy bien por qué, mata a una persona y entonces acaba en la cárcel. Y se da cuenta cuando está en la cárcel de que paradójicamente es cuando es más feliz. Y tú dices, qué cosa tan rara, ¿no? Porque después de haber sido, yo qué sé, adulado por todo el mundo y haberse casado con la rica y con la guapa, que no sé cuánto, acaba en la cárcel, ¿por qué es tan feliz cuando en este momento? Bueno, a mí ese libro me ayudó a comprender cómo somos de paradójicos y cómo la ambición, que yo soy una persona muy ambiciosa y lo digo claramente porque la ambición tiene mala prensa, pero claro, depende de lo que ambiciones, ¿no? Depende no tiene por qué ser, yo no quiero conquistar el mundo ni quiero ser multimillonaria, yo tengo muchas ambiciones literarias. Bueno, como la ambición, que como digo lo soy, puede evitarte disfrutar de todas las cosas que tienes, y solamente en el momento que las has perdido te das cuenta de lo que realmente valían, ¿no? Por eso digo que ese libro para mí significó mucho, pero quizá cuando otra persona lea ese libro le signifique otra cosa completamente distinta, porque esa es otra virtud que tienen los libros. Nadie lee el mismo libro. Todo el mundo, no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez de leer un libro en distintas épocas de tu vida y cuando lo lees con 20 años te dice una cosa y cuando lo lees con 40 te dice otra. Eso es, primero, porque el libro es rico y tiene muchos matices y te llama la atención en una época una cosa y en otra época otra, y porque nadie lee el mismo libro. Y esa es la virtud de los libros importantes. Me ha ayudado mucho El rojo y el negro, me ha ayudado mucho Proust, que también es otro escritor francés y que era un cursi y un tipo pesado, muy pesado. Además, una especie de advenedizo social, era feo y tímido, pero le encantaba estar en buena sociedad, y también me siento un poco identificada con él en el sentido de que yo también he sido una observadora, he sido una persona muy tímida y muy retraída, y entonces me ha gustado ver la vida un poco así desde el balcón, digamos, como hace Proust. Tiene mucho sentido el humor. Yo diría que hay muchos escritores y muchas formas de ver la vida, pero sí tengo que hacer una especie de denominador común entre todos los escritores que me han ayudado y todos los escritores que yo admiro, es que tienen sentido del humor. Yo sé que el sentido del humor parece que es una cosa de segunda. De hecho, aquí en España, no sé por qué razón, la literatura humorística está considerada algo de segunda clase. Cosa que es curiosa, porque si ustedes se fijan, el libro más importante que se ha escrito nunca en lengua española es El Quijote, y tiene humor desde la primera página. Yo creo que el sentido del humor es algo muy importante. Yo procuro ponerlo siempre en mis libros. Primero porque como dice Oscar Wilde, la vida es demasiado seria como para tomársela en serio. Y segundo, porque es una forma de también comunicarse con los lectores, ¿no? Si te ríes con un escritor, ese escritor seguro que te gusta.